Es un gusto para mí empezar este programa con el libro del ingeniero. Además que hoy está de quinceañero, de rector en la universidad. Hoy justamente Evelyn me hizo el comentario que hoy justamente, ¿verdad?, había sido nombrado rector hace 15 años. Así que muchísimas gracias por todo el esfuerzo, ingeniero. Creo que es un buen momento también para agradecerle todo lo que ha hecho por la Universidad del Istmo. Entonces, pues, sin más quisiera... Yo sé que muchos de los que están aquí conocen al ingeniero perfectamente bien, no tengo mucho que introducir, pero tenemos personas que se han unido desde la transmisión que estamos haciendo en Meet porque no podían estar físicamente con nosotros. Entonces, pues quiero presentar al ingeniero Manuel Pérez, que como decía anteriormente, ha sido rector de esta casa de estudios por 15 años exactos. También ha sido consultor, profesor de finanzas y director ejecutivo de empresas en la región durante más de 40 años. Cabe resaltar que fue testigo en primera línea de los vaivenes políticos y sociales que influyeron desfavorablemente a tantas familias, empresas y personas en los tiempos de los conflictos armados y que todavía influyen en la vida de nuestra región. Es una persona multifacética, ya lo sabemos. Es ingeniero químico de profesión, con varias maestrías y estudios de posgrado en alta dirección de empresas, mercadeo de servicios financieros y riesgo bancario. Innovador en la industria financiera, profesor de finanzas, y tomó cursos en la Universidad de Chicago cuando esta estaba de moda en aquellos años, y ni siquiera había escasos escritos sobre marketing de servicios financieros, y el riesgo bancario apareció en la región unos 10 años después de que los estudiara en el INSEAD en Francia. Invirtió e incorporó bancos en toda la región centroamericana. Muchas de sus experiencias se relatan noveladas en este libro. Con amplia experiencia en el manejo de crisis, como fueron el shock petrolero del año 73, la disolución del mercado común centroamericano con la guerra del fútbol, la devaluación de las monedas durante la década perdida de los 80s, gestionó instituciones durante el conflicto armado regional y más recientemente lideró la Universidad del Istmo con gran éxito durante la pandemia del COVID. Ha escrito varios artículos periodísticos y 2 libros, El administrador financiero y esta novela, Los desagradecidos, la cual hay que leerla para encontrar quiénes son todas las personas. Ingeniero, agradezco nuevamente que haya aceptado acompañarnos hoy para platicar sobre su libro, Los desagradecidos. Y quisiera empezar por preguntarle qué lo inspiró a hacer esta novela, qué desafíos encontró, que nos vaya introduciendo un poco en todo lo que vamos a encontrar en esas páginas. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a todos los que están aquí. Siempre sorprende que lo quieran oír a uno hablar, ¿verdad? Este tema de la novela, la motivación, por supuesto, guardando las distancias, fue una novela que escribió Mario Vargas Llosa sobre Guatemala, cuyo título se llama Tiempos Recios. Y la forma como este famoso autor plantea nuestros personajes o nuestra modo de ser realmente es poco afortunado. Y entonces me nació la idea de, al igual que él, ¿verdad?, hacer una novela histórica
sea, los hechos históricos que aparecen en el libro son reales. Y los personajes públicos que aparecen ahí, las vivencias que se narran, son vivencias de esos personajes con el autor. Y lo que pretendí trasladar en la novela es que los personajes respondieron a los desafíos que en ese momento se le plantearon. Algunos, sobre todo en el caso de Guatemala, un poco tristes, en el sentido de, hay un episodio que se narra sobre la muerte del embajador alemán Carlos von Spreti, en el cual, cuando uno leía las fuentes y los historiadores, el gobierno de Guatemala y el país cargaba con la culpa de la muerte de ese embajador, cuando la realidad fue que ese embajador fue asesinado en Guatemala producto de una venganza de Fidel Castro, porque este embajador fue el que le dio la información a los norteamericanos sobre los misiles que estaban en Cuba. Y eso, desviándome un poco, fue muy curioso porque buscando las fuentes, era un sábado en la tarde, recuerdo, ¿no? Me fui metiendo en internet y de pronto me encontré en el website de la CIA leyendo documentos top secret y confidenciales y unas leyendas de unas cosas. De ahí saqué el nombre de los oficiales soviéticos en que apachó el botón para botar el avión que espía y cómo resulta que fueron los soviéticos los que le plantearon al presidente Kennedy en su momento que se pusieran de acuerdo y evitar una guerra nuclear, porque el primer ministro soviético Khrushchev estaba muy nervioso de que los cubanos pudieran utilizar esas armas de forma unilateral. Ese ejemplifica de alguna manera muchas de las historias políticas que se cuentan en el libro, tratando no de juzgar a los actores, sino simplemente exponer los hechos como en realidad fueron y no resultado de estas historias, entre comillas, exageradas y de alguna manera sesgadas ideológicamente. Entonces, ahí el autor salió muy enriquecido del asunto y fue una experiencia, la verdad, fantástica. O sea, que tiene acceso ahora a la CIA. No, nunca más. No, eso fue bien simpático. Después quise corroborar cosas y ya ni cerca. O sea, no hubo forma de volver a accesar esas fuentes otra vez. Ingeniero, ¿hay alguna anécdota que nos quiera dejar sobre, por ejemplo, cómo llegó a algunos personajes que tal vez usted no tenía contacto directo con ellos, sino que pues lo fueron llevando comentarios o otras personas? Bueno, eso fue interesante porque el título del libro no pretendía ser ese. La verdad es que no tenía título, pero cuando uno habla o lee de literatura, dicen que uno no debe preocuparse del título, que los propios personajes lo van a llevar a uno hacia el nombre. A lo largo de la historia, por supuesto, está el personaje principal, este famoso Mario, ¿verdad? Que tiene algunos
temas autobiográficos, ¿verdad? Pero es novela, ¿verdad? Me gusta contar eso porque hace unos domingos estaba en una reunión en un club social y se me acercó una señora a preguntarme, ¿usted es el autor del libro tal? Sí, pues fíjese que ahí menciona a la familia Tanner y me metió a Google y no sale la familia Tanner. Digo, señora, es una novela, ¿verdad? Había que explicar que era una novela. Pero hay personajes interesantes, ¿verdad? Un embajador norteamericano que se llamaba John Perifoy, ¿verdad? Que es vilipendiado. No importa dónde lean, el pobre Perifoy sí le va mal, ¿verdad? Y cuando uno lee, es la historia de un servidor del Departamento de Estado norteamericano, que era posiblemente en esa época el mejor que tenía el Departamento de Estado. Y cuando vieron el problema que había en Guatemala, lo trajeron a él porque era el mejor. ¿Y cuál era el problema que tenía que resolver Perifoy? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando queda, digamos, la esfera de la Unión Soviética y por el otro lado los Estados Unidos, y Guatemala se convirtió en el segundo lugar en el mundo donde la Guerra Fría se hace presente. Y digo el segundo porque el primero fue Grecia. Y a Perifoy lo llaman de Grecia para Guatemala. Y entonces uno ve que en esa época, que es parte de lo que el libro va planteando, los intereses de los norteamericanos en esa época eran fundamentalmente económicos, hasta ese momento. Y entonces gente como Gabriel García Márquez, gente como Miguel Ángel Asturias, utilizan una empresa que era, por decir así, el estandarte de la economía norteamericana en esta región, que era la United Fruit Company, como la excusa para atacar al gobierno norteamericano. Pero sí estoy usando la palabra correcta, fue la excusa, porque la realidad es que había una lucha geopolítica e ideológica entre estos dos grupos que emergieron. Y entonces Perifoy tenía que resolver ese problema. Y el final de este Perifoy es trágico, porque no es un secreto que el gobierno norteamericano apoyó al coronel Castillo Armas para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz. Eso está plenamente documentado. Sino que este personaje, después de haber hecho su trabajo, lo trasladan a Tailandia y muere misteriosamente en un accidente de automóvil. Él y sus hijos. La esposa se le casa con otro y la familia Perifoy, que es de los primeros que llegaron a Estados Unidos, incluso antes del Mayflower, se desvaneció en el tiempo. Y de alguna manera los personajes que van saliendo en el libro les pasa más o menos lo mismo. Hacen cosas importantes y se desvanecen en el tiempo, o la historia los juzga poco adecuadamente. Tengo presentes dos en este momento. Uno, el general Mejía Víctores, que se cuenta una historia de él ahí. Y el otro, más recientemente, Álvaro Arzú.
¿verdad? Dos presidentes que asumieron unas decisiones que han cambiado para bien el país. Y en las conversaciones de estos tiempos, mucha gente no les reconoce el mérito que tuvieron. Y así pasa en la historia. Así le pasa al heredero en la familia Tanner, así le pasa al profesor, así le pasa al propio Mario. Y entonces es muy interesante ir descubriendo quiénes son los desagradecidos. Sí, justo esa era la siguiente pregunta. ¿Quiénes? Hay otra parte de la historia económica de Centroamérica, les diría yo, que también es poco conocida y no estudiada. Es toda la historia alrededor de lo que se conoce como la banca offshore. La banca offshore simplemente es una institución financiera que está incorporada en un país, pero lleva sus operaciones en otro. Y entonces le pusieron offshore porque está en otro lado. Y logré recoger posiblemente los primeros documentos respecto de la banca offshore con una familia de apellido Zafra, que son de origen judeo-sirio, que descubrieron cuando llegó Napoleón, o sea, estoy hablando del año 1800, Napoleón llegó con una serie de científicos y gente de mucho nivel a Egipto y le fue muy mal ahí en sus peleas, etcétera, etcétera. Pero estos dijeron, hay un cambio tecnológico importante y hay que estar posicionados en la financiación del comercio que va a provenir de estos avances tecnológicos. Y entonces incorporaron su primer banco y se encargaron de financiar todo el desarrollo económico del mar Mediterráneo. Pero como esta era una familia muy inteligente, con una visión tremenda, y hacia 1952 deciden que Oriente Medio va a estar con problemas y visualizan que en el mundo el desarrollo va a estar alrededor de la distribución de los alimentos. Y esa familia se mueve de Siria para Brasil. Y por supuesto, ponen sus bancos, ¿verdad? Offshore, ¿verdad? Uno en Nueva York, otro en Suiza y otro en Brasil. Y para adelantarme, para ponerles un poquito de picante a la historia, son los que agarran la United Fruit Company y dicen, la sacamos de listarse en la bolsa de valores, dejamos que la producción de los alimentos la hagan los locales. Por eso es que aquí en Guatemala el banano ya no lo produce la United Fruit Company ni esas empresas, sino lo producen finqueros guatemaltecos. Pero ellos se quedaron con la distribución de los alimentos. ¿Okay? Y entonces esa historia fantástica tiene un paralelo con otro banco fundado por un señor pakistaní, muy famoso el banco, Banco de Crédito y Comercio Internacional, y a este, cuando
los banqueros tradicionales se dan cuenta del tamaño y el alcance de ese banco, lo señalan de todo. Lo señalan de todo, de que financia el narcotráfico, que ahí depositan los dineros los políticos, agarran la historia de este famoso banquero de Dios, Roberto Calvi, que aparece muerto en un puente de Londres y total destruye al Banco de Crédito y Comercio Internacional con la excusa de que es un banco offshore. ¿Verdad? Y resulta que toda la historia es falsa. ¿Ok? Entonces es muy interesante hasta qué extremos lo que en el libro se va denominando el establishment puede llegar, ¿no? Y por supuesto es un tema de escalas porque el judeo palestino pervive y el pakistaní desaparece. Entonces hay muchas aristas alrededor del libro que no eran la intención del autor, pero que fueron saliendo a lo largo de la investigación. Y por supuesto, el otro tema interesante son las familias. ¿Ah? Ahí se mencionan 3 básicamente en el libro, de cómo estas familias a la hora de enfrentar todos estos temas políticos, los desafíos que planteó el conflicto armado, el desorden monetario, etcétera, etcétera, cómo por no quererse dieron al traste con grandes fortunas. Pero la génesis fue el amor. ¿Verdad? La génesis del conflicto es que no se quisieron. Interesante. Así que, no sé. Interesante, ingeniero. La verdad es que yo creo que a todos nos va dejando como con ganas de comprarlo, de leerlo. Apúrense a comprarlo porque ya solo quedan 3 de esos 5 que tenemos aquí. Pero yo creo que además, ¿verdad, ingeniero? Tenemos que tener más porque ha habido mucha demanda realmente. Tal vez la otra pregunta que yo quisiera hacerle, y un poco esto va encaminado a la experiencia propia de la escritura, es si encontró pues alguna dificultad básicamente en el proceso de la edición, de todo lo que conlleva, no tanto encontrar la historia, porque ya se ve que esto le ha apasionado bastante, pero ya en el puro trabajo de edición, si encontró dificultades y cómo las pudo solventar. Miren, hoy en día los recursos literarios que se encuentran disponibles son infinitos. ¿Qué debe haber en un prólogo? Bueno, ahí se mete ahí 100,000 cosas, ¿verdad? Jamás emprese una frase con un número. Pero no tiene uno que ser literato para ir aprendiendo todas estas cosas de orden gramatical incluso. Lo que sí tiene que ser uno es lo suficientemente humilde para agarrar el párrafo que uno escribió y cuando ya le mete la técnica, de lo que queda es únicamente la coma. Todo desaparece. Esos recursos son, como les digo, ilimitados. Hay que tener el tiempo, hay que tener la paciencia de abordarlos. ¿Qué les diría? Tal vez habré hecho unas 5 versiones que ahora ya no es manuscrito, así se le dice, pero está en la computadora.
Y cada vez que uno lo ve, incluso cuando lo veo ahora, digo, ay caramba, que lo hubiera escrito de una manera diferente, ¿verdad? Y eso no debe asustar, pero sí llega un momento en que uno necesita ayuda profesional. Cuando terminé el manuscrito, uno se lo di aquí a la licenciada Carolina Asturias para que me viera si era políticamente correcto. Y entonces uno recibe con gran, ¿qué le diría yo? No sé, entusiasmo, alegría, que le digan a uno, mira, esto perfilarlo mejor, esto no se entiende, ¿verdad? Ese tipo de temas. Y después sí necesita uno de alguien que agarre eso y lo ponga en español, ¿no? Porque uno cree que escribió bien, pero resulta que si la cantidad es de tal tamaño, tiene que ser en letra mayúscula. Si la cantidad es de tal tamaño, tiene que ser en número. Si la cantidad no sé qué, tiene que ser en minúscula. O que tiene que poner en paréntesis no sé qué. Y en fin, todas esas cosas. En el caso mío, me ayudaron 2 personas. Una aquí en Guatemala y otra en España. Y después Virginia Luna, ¿conocen a Virginia? Por allá está. Por allá está, sí. Virginia Luna me recomendó su amiga que se llama Mariana Guaras. Y entonces con ella fue muy fácil enviarle el manuscrito ya revisado 5 veces y una vez más por esta otra persona, y ella se encargó de todo. ¿Y qué les diría yo? Como al mes o a los 2 meses, me dijo, ya está el número, ya está el libro, está en Amazon. Ella se encargó de lo que le llaman el maquetado, la portada, la contraportada, el tipo de papel, el tipo de letra, todo ese tipo de cosa ya más técnica, y ella se encargó de ponerlo en Amazon, y el día que lo puso en Amazon me dio la clave, y entonces eso ya está en un dominio mío. La gente de Amazon, fantástica, todos los meses, solo ha sido 2, me liquida lo que ellos le llaman royalty, y ha sido fantástico porque el libro, para sorpresa mía, lo han comprado en Costa Rica, en Honduras, en Estados Unidos, en España, en México, aquí en Guatemala. Todas las semanas los pedidos del libro son más y más. Raquel dice que todos los que traigo se le acaban, ¿verdad? Ha sido una buena historia, una buena experiencia, pero lo más gratificante es ver lo que el lector saca del libro. Eso es muy interesante. Los jóvenes dicen, yo no sabía que la historia era así, ¿verdad? Últimamente he venido diciendo que la nueva generación es una generación de malcriados, ¿verdad? Cuando ellos preguntan por qué, entonces les dice, ustedes jamás tuvieron conflicto armado, jamás saben lo que es tomar una posición ideológica o religiosa y defenderla. Yo diría, en el libro menciono a gente que llegó hasta las últimas consecuencias.
en un país con estabilidad política. Tenemos de 1986 tener estabilidad política. Tenemos más de 25 años de tener estabilidad macroeconómica. Y es una tristeza que nos haya entrado como ansia de cambiar, ¿verdad? Y cuando uno les pregunta, ¿cambiar para qué? Hay que cambiar. Hay que cambiar. No saben exactamente lo que eso significa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo vivieron. Y entonces uno como actor, lo que quisiera es que aprendieran algo de la historia. Y como esas familias, y como esos gobernantes, y como esos personajes, puedan vivir con tranquilidad de conciencia de las consecuencias de las decisiones que toman. Usted también me contó que lo podemos encontrar, aparte de Amazon que usted mencionaba ahora, también está en Sophos. Está en Sophos, ahí lo pueden comprar. Y tenemos algunos ejemplares que se lo pueden pedir a Raquel ahí en Rectoría, ¿verdad? Yo estoy sorprendido de la parte editorial, ¿verdad? Porque hoy en día les pueden a ustedes, ustedes piden un ejemplar y se lo van a dejar a su casa, pues. Eso es algo realmente sorprendente, pues. Innovador para la industria editorial. Sí, sorprendente, pero sí sí fue una buena experiencia. Y estoy seguro de que si agarran el libro, muchos podrán decir que pueden escribir algo mejor que eso. Y sería buenísimo porque así se va construyendo la historia. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad es que creo que, como le digo, nos dejó picados, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Para leer el libro. Y quisiera abrir el espacio por si alguno quisiera hacerle alguna pregunta concreta al ingeniero. Y aquí el doctor Hernández levantando la mano. Adelante, doctor. Tengo entendido que dentro de todo el proceso de la novela, como una tarea de ir a visitar algunas familias que están de alguna manera involucradas, mencionadas en el libro, alguna anécdota de que ha sido grata o dura de ese encuentro con la familia. Fíjense que fue curioso, porque solo no me pude entrevistar con uno de los personajes, que no vive aquí. Y como saben, no puedo viajar. No lo pude ir a ver. Con una de las familias que está ahí, la reacción fue muy interesante, porque no les dije por qué iba a escribir el libro, sino simplemente que estaba escribiendo una novela y que me iba a inspirar en su familia. Y entonces me pidió que le leyera algunos párrafos y se los leí. En ese momento, voy a llamar a mi esposa. Entonces se fue, trajo a la esposa y le dijo, mira, me está escribiendo este libro y oí lo que dice. Y la esposa dice, muy poco. Alguien debería poner por escrito las cosas. Y me facilitaron documentos corporativos, o sea, muchas de las cosas ahí yo no las hubiera sabido si ellos no me facilitan sus documentos corporativos. Y por supuesto también me contaron su historia de cómo se conocieron y cómo se casaron y ese tipo de cosas. Y eso me permitió redondear mucho esos personajes, ¿verdad? Eso sí fue simpático. Todavía nadie me ha tirado tomates, ¿verdad?
Ella nadie había tirado tomates. Y es curiosísimo cómo todo el mundo, ya sé qué es esta familia, ya sé quién es esta otra, ¿verdad? Uno de ellos, la licenciada Carolina, ¿verdad? Es que quiero decir que yo te llamaba a mis horas de la noche. Manuel, la familia acá son los tales, ¿verdad? No, son los... Y cuando hablas de no sé qué, son los... Y nunca te decía. Pero yo sí sé que... Hay varios personajes que nadie ha logrado identificar. Varios personajes. Pero otros sí han entendido, por ejemplo, la idiosincrasia de Costa Rica y la idiosincrasia de los países del norte de Centroamérica. Eso está bastante bien caracterizado y la gente ha apreciado que se explique de esa manera. Por supuesto, se lo llevé al que era presidente del Banco de Guatemala en esa época. En fin, ha sido muy interesante. Me imagino. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? A ver, Elisa. Sí, hoy que estábamos platicando con usted, ingeniero, nos comentaba que cuando uno se vuelve investigador es invencible. Y realmente, ¿cómo parar? Porque la investigación siempre da para más. ¿Cómo saber hasta dónde o hasta dónde llegar ahí? Bueno, la verdad, depende del personaje. Cuando usted logra ya explicar cómo es el personaje, seguir ahondando en él ya no vale la pena. El libro sí tiene una característica, ¿verdad? Que es que no juzga. Cuando uno ve cómo actuaban la gente, la novela trata de concretarse a ello. Porque si uno empieza a juzgar y a buscar intenciones, el libro debe terminar con 1200 páginas, ¿verdad? Y además creo que también un poco injusto con los propios personajes, siendo una novela histórica, ¿verdad? Si fuera ciencia ficción sería otro el grado de profundidad al que uno puede llegar. Pero en este caso, en cuanto el personaje está caracterizado, el heredero, el profesor, ¿verdad? Pues ya cuando uno los tiene, ahí tiene que parar. Entonces, y hay que escoger, ¿verdad? Hay que escoger. Digamos, en la última parte del libro, hay un personaje que la gente dice que era odioso, ¿verdad? Un personaje que era odioso. Y uno lo puede hacer muy odioso. Uno tiene que parar, ¿verdad? Porque lo que uno quiere contar es por qué son desagradecidos. ¿Ah? Y no más. Un tema interesante. Tal vez más que pregunta es contar, porque durante estos años que usted está escribiendo, yo haciendo la tesis siempre era como ¿quién acababa primero? Pero sí, compartir esa ilusión que usted tenía durante ese proceso de me contaba y me decía, oye, esa vaina. Y veía un parrafito y otro. Era bonito ir como teniendo esos spoilers, digamos, del libro. Y la verdad que tengo ilusión de leerlo, pero me he puesto de meta terminar primero. Va a leerla 20 años después. Es cuestión de esa vaina. Historias incorporadas. Otro
otro tema que es interesante para los alumnos, que yo no me percaté de este personaje Mario. Cuando uno se da cuenta que el personaje tenía 23 años cuando enfrenta la crisis del petróleo, siendo un más que el muchachito, pues. Aquí todos son jóvenes, pero ya se les olvidó que aquí la gasolina costaba 45 centavos y de la noche a la mañana la gasolina subió 4 veces su valor. Y cómo ese personaje, en base a lo que había aprendido en la universidad, pudo enfrentar la crisis adecuadamente, adelantándose a la crisis. Pero igual fue con el tema de la ingeniería, de la parte química, de los procesos de mercadeo. Muy interesante, ahí Pati lo pone muy bien. Cuando fui a estudiar mercadeo de servicios financieros a Chicago, no había ni casos. No había ni casos. Y ahora ya todo el mundo es un sabio. Con el tema financiero, hoy les comentaba a los de tecnología que nosotros manejábamos el banco y teníamos el sistema alquilado en una empresa en Orlando en 1984. O sea, la nube ni estaba conceptualizada. ¿Verdad? Y así el libro va mostrando esas cosas y el tema es que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Y cuando la gente habla de innovación y lo que quieren hacer es tener su metodología para hacer innovación, ya eso ya no es innovación. ¿Ah? Innovación es hacer como hicieron los Zafras en el año 1800, que lograron interpretar que iba a haber una gran globalización 200 años antes de que se diera. ¿Verdad? Eso es innovar. Eso es innovar. No está en la novela, pero les voy a contar porque a mí me generó escándalo. Hace unos meses se murió uno de los Zafra. Quedaban 4 hermanos, se murió uno. A la viuda le quedó la mitad de la 4ª parte de Zafra. ¿Verdad? Y la noticia era que solo había dejado $84 mil millones de herencia. Algo de éxito tuvo. Ese Zafra algo sabía hacer. ¿Verdad? Y el otro tema que es parte de la historia, no hay que dejarse llevar por lo que le cuentan a uno. No hay que dejarse llevar. Cuando estaba investigando sobre el tema de la caída de Arbenz, encontré varios documentos, algunos de un famoso historiador uruguayo que dicen que es la última Coca-Cola del desierto aquí respecto a Guatemala. Me metí a ver algunas entrevistas en la BBC de Londres y oía al hijo de Arbenz decir que los oficiales del ejército, que eran valientísimos, lo agarraban a él y a su hermana y los iban a meter a un sótano porque los bombardeos que estaban destruyendo la ciudad de Guatemala eran una cosa tremenda. Yo nunca encontré esos bombardeos. Lo que habían eran 3 aviones que les decían el sulfato, ¿verdad? Que cuando los trajeron, uno lo aterrizaron mal y se descompuso, ¿verdad? Entonces, uno tiende a darse cuenta de que todas estas historias que cuentan son francamente muy exageradas, muy exageradas.
orientadas ideológicamente de un lado y del otro, de un lado y del otro, ¿verdad? Y la realidad está en medio de que de personas como ustedes o yo, que tenemos que vivir en ese ambiente. Que tenemos que vivir en ese ambiente. Y espero que la universidad eso sea lo que haga, que dé criterio para que los chicos que aquí están puedan enfrentar esos desafíos. Y doctor. Gracias. Pues yo quisiera compartir mi opinión como lector, porque ya llevo casi la mitad, ¿verdad? Yo le decía al ingeniero Pérez que estoy muy agradecido por el libro, porque en realidad un documento como ese ayuda un montón, ¿verdad? Para terminar de entender cosas que han pasado, pero yo veo que tiene valor por dos lados. La parte histórica tal cual, toda la explicación de los procesos políticos y económicos, es un documento de historia en realidad, y por la fundamentación que sabemos que tiene, porque los resultados muy investigados y todo. Y el otro valor que tiene es la narración de la vida cotidiana, todavía más, una riqueza todavía mayor, ¿verdad? Que se agradece mucho en los libros que los lectores podamos entender cómo se vivía. O sea, genial, que me encanta siempre. Cada ciudad tiene sus novelas, ¿verdad? Las ciudades importantes tienen sus novelas. De Guatemala se han escrito algunas. Y yo creo que esta aporta, es otra novela de la ciudad de Guatemala. Así que, no, de nuevo agradecerle y felicitarle. Para terminar de animar a los demás que lo lean. El toque de humor. Ah, el toque de humor es El toque de buenísimo. humor es buenísimo. O sea, yo me moría de la risa. Sin duda, Manuel, que has disfrutado la investigación, el libro, el proceso, y ver también pues, la reacción y cómo ha sido aceptado y tan bueno. Entonces, lo que pregunta es si tienes ya otro tema ahí. Otro proyecto. En el horno. Otro proyecto. En el horno. La verdad es que es curioso, pero estoy preparando ya está bien avanzado, la segunda versión del administrador financiero, con nuevos casos, ¿verdad? Con nuevos casos. Esa está por salir. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero ese libro del administrador financiero se lo di a leer a un famoso banquero que cuando lo leyó me dijo que él, porque yo lo había invitado a que él comentara el libro en la universidad el día que lo presenté, y después de leerlo me dijo que bajo ningún aspecto él se atrevía, no se atrevía, que él no quería presentar el libro porque definitivamente no estaba de acuerdo con los conceptos que ahí se vertían, ¿verdad? Y había dos conceptos bien buenos que el tiempo me dio la razón. El primero de ellos es que hay una hipoteca social en las utilidades. Y este banquero se enojó mucho porque me dijo, si hay una hipoteca hay que pagarla, ¿verdad? ¿Y cómo sabe uno cuál es el monto de la deuda? Y eso le generó a él un gran problema, ¿sí? Un conflicto intelectual y profesional muy serio. Y el otro era que se planteaba la empresa donde los accionistas eran un grupo interesado, pero no el grupo interesado más importante de la empresa. Y eso le causó a él un trauma tremendo, porque eso implicaba dos cosas. Primero, éticamente, el deber del administrador financiero es remunerar a los accionistas en función del riesgo que corrían.
¿sí? Pero eso significa que el administrador financiero debe medir ese riesgo. ¿Sí? Y el accionista no debe maximizar las utilidades, sino recibir lo que en justicia le corresponde. Bueno, ese es un anticipo de la vida. O sea que lo tendremos el próximo semestre, espero yo. Y luego han planteado, como ustedes saben, la situación personal por la que yo he pasado. Los abogados me han instado a que escriba sobre ese tema, ¿verdad? Y luego otros que han leído el libro, incluso algunos de ellos ya por escrito, etcétera, etcétera, a pedirme que escriba la historia del Banco del Café. Que como ustedes saben, ha habido por lo menos 2, ¿verdad? Pero una tiene unos errores financieros muy claros. Al autor no le gustó que le dijeran, dale a preguntar a Meme Pérez cómo fue la cosa. Y el otro escrito por uno de los propios interesados, ¿verdad? En ambos casos no me he atrevido hasta que termine los procesos, ¿verdad? Pero sí, es una gozada. Escribir es una gozada. No sé, Pati. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Pues Yo no pregunta, sino que petición. Porque cuando sacó el primer libro del administrador financiero, usted hizo una serie de sesiones y nos fue dando caso por caso. Yo le pediría que así sea en esta segunda ocasión, que nos vuelva a dar esa serie de sesiones para ir estudiando caso por caso. Si hay pueblo, sí. el pueblo lo conseguimos, usted no se preocupe. Bueno, pues yo creo que damos por terminada esta... perdón. Creo que también es justo agradecer a la familia que ha representado por Estuardo. 15 años, bueno, 19 años, nos lo han prestado. Y gracias. Y en nombre de toda la universidad. Tenga cuidado con eso porque ellos estaban más contentos que estuviera aquí. Pero así es así. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y los invitamos anticipadamente al próximo conversatorio que tendremos el próximo mes con el doctor Raúl Alas, que nos va a hablar sobre sus 5 libros que tiene ya publicados. Entonces, pues ya recibirán oportunamente la invitación para este nuevo conversatorio. Muchísimas gracias, ingeniero. Aún hay libros a la venta, por favor.